temática. Entonces, como les decía, vamos a ver qué es biónica, qué nos puede enseñar la naturaleza y pues claramente innovación del futuro inspirada en la naturaleza. Básicamente, cuando nosotros hablamos de biónica, y es que nosotros hablamos mucho de lo que son los diferentes ecosistemas que hacen parte de nuestro entorno, pero ese tipo de ecosistemas necesitan emplear diferentes desafíos, ¿cierto? Necesitan superarlos. Y estos desafíos básicamente nos permiten a nosotros empezar a entender cómo es el comportamiento de los organismos en esos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, necesitamos comer, necesitamos mantenernos seguros, hidratados, criar, reproducirse, cazar, por ejemplo, y esto debe ser, digamos, pues claramente una cadena completa en donde, por ejemplo, si está el mosquito, si está la araña, si está el sapo, si está un depredador mayor, entender cómo esta relación nos hace a nosotros generar un equilibrio en estos ambientes que estamos trabajando. Entonces, básicamente, al analizar ese entorno, ¿cierto? Que es, digamos, al hablar de lo que son esos entornos, también ya desde el punto de vista ingenieril. Entonces ya hablamos de la naturaleza, ahora de la parte ingenieril. Cuando nosotros hablamos de biónica, lo primero es entender que bio significa vida, ¿cierto? Entonces hablamos de la técnica de la vida, por decirlo de esta manera. Por eso vemos soluciones bioelectrónicas. Básicamente, en la finalidad de la biónica, o en este caso la ingeniería de inspiración biológica, nos permite a nosotros aplicar diferentes conocimientos que observamos en la naturaleza, ¿cierto? Y ese proceso de observación nos permite tener dos opciones. Uno, simular al 100% características de los seres vivos que estemos emulando porque tienen fenómenos específicos, ¿cierto? En su comportamiento, de forma vertical, la estira y trata de mover el dedo anular. Cuando usted mueve el dedo anular para poderlo recoger, usted ve que el dedo primero no cierra de forma completa y segundo, tiene un tirón entre lo que es el dedo meñique y el dedo corazón. Cuando usted hace, digamos, ese tipo de movimiento en una parte o en una, digamos, un brazo robótico que contenga una emulación de la parte humana, pues básicamente se trata de hacer la corrección de esta característica. Ahora, si usted, por ejemplo, intentara mover, por ejemplo, el dedo de la mitad de su mano y lo intentara retraer, pues también es un movimiento que es demasiado complejo. Incluso, por ejemplo, en la parte del tendón del dedo anular también trata de recogerse cuando usted hace ese tipo de movimientos. Entonces, aquí con la biónica también se hace la corrección, por ejemplo, de este tipo de movimientos para que tengamos nosotros un actuador único, por ejemplo, para cada dedo. Cuando hablamos de biónica y al hablar, digamos, de este tipo de imitación, pues vemos que hay diferentes efectos causados por la misma. Uno de ellos es la parte, digamos, de inspiración para las tareas cotidianas en fábricas, ¿cierto? Y es, digamos, cuando hablamos de la aplicación hacia el desarrollo de productos. En este caso, nosotros podemos hablar básicamente de un brazo robótico, ¿sí? Y este brazo robótico es básicamente como si estuviéramos emulando lo que sería un brazo humano, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes articulaciones en la muñeca, luego tenemos diferentes articulaciones en el codo, luego tenemos diferentes articulaciones en el hombro y finalmente en el torso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que este brazo robótico tendría alrededor de 6 grados de libertad. Es importante saber que en el espacio, si yo, por ejemplo, tuviera en este caso un solo objeto, pues tiene la capacidad en este caso de dirigirse hacia una libertad total en el espacio. Es decir, este es mi espacio, entonces si yo tuviera en este caso un objeto, pues sería, digamos, libre en el espacio. Si yo lo conduzco con otro objeto, aquí estoy limitando a ambos objetos a través de este grado de libertad. Efectivamente, si conduzco otro objeto, ya sería otro grado de libertad, ¿cierto? Que es el que me permite unir a mí esta parte y así sucesivamente. Entonces vemos que aquí lo que tenemos nosotros son 6 grados de libertad. Un movimiento de rotación en este caso, ¿cierto? Un movimiento de rotación también en este caso, un movimiento de rotación en este caso. Aquí en este eje tenemos otro movimiento de rotación, ¿cierto? Adicionalmente, aquí ya vamos 1, 2, 3, 4. Tenemos este movimiento que está aquí, que es el quinto eje. Y por último, la manipulación de giro que tenga este eje que está aquí. Entonces ya aquí lo que vemos en este caso, pues es efectivamente que hay 6 grados de libertad, en este caso conectados, que es como trabajar un brazo, en este caso humano. ¿En dónde se aplica efectivamente? En diferentes universidades, ¿cierto?
luego en diferentes institutos y finalmente el usuario que emplearía estas tecnologías serían las empresas de desarrollo. Por ejemplo, hablamos de este tipo de proyectos, ¿cierto? Estos proyectos que están, por ejemplo, aquí, en este caso estamos hablando de un asistente biónico de manipulación, ya no me permite a mí solo tener 6 grados de libertad, añado 5 grados más y esto me genera 11 grados de desplazamiento. Es un desplazamiento que me va a permitir movimientos mucho más complejos que los que pueda hacer en este caso un brazo de tipo robótico y también me va a permitir diferentes características según en este caso su actuador, ¿cierto? ¿En dónde podemos empezar a buscar este tipo de proyectos y de dónde surgen? Nosotros los podemos ver en la parte de innovación y tecnología. Ustedes pueden entrar a www.festo.com y en la parte de innovación y tecnología se van a dar cuenta de todos los proyectos que desarrollamos. Pero una de las preguntas más importantes es, ¿de dónde surgen este tipo de proyectos? Y aquí es importante destacar algo que nosotros conocemos como el Bionic Learning Network. El departamento de Bionic Learning Network surge como una iniciativa en donde se unen diferentes empresas, universidades, institutos pertenecientes a Alemania para generar proyectos de biónica que permitan desarrollar tres grandes pilares. El primer pilar, lo que es la generación de prótesis y órtesis o modelos que permitan aplicación medicinal. El segundo pilar, en la parte audiovisual, todo lo que tiene que ver con simulación, virtualidad, realidad aumentada. Y el tercer pilar, por supuesto, toda la parte de lo que es aplicación hacia desarrollo de productos. Entonces, como todo lo que nos ofrece la naturaleza empieza, digamos, a generarnos una aplicación de tipo industrial. Asimismo, esos tres pilares de desarrollo están basados en otros tres pilares de lo que es concepción de proyectos. Primero, un pilar donde vemos las ciencias aplicadas, es decir, cómo estamos nosotros analizando todo el core componente, digamos, en este caso de las ciencias, entendiendo como el análisis de lo que es factores biológicos y químicos, factores físicos y de comportamiento. Luego nos vamos hacia la parte del desarrollo industrial, en donde es una emulación. Generalmente todo está basado mucho en lo que es la estructura de movimiento o la estructura de conocimiento hacia generación de nuevos materiales. Y luego, cómo a través de lo que es la ciencia, el diseño, generamos una aplicación correcta hacia el pilar de ingeniería. Es decir, cómo aplicamos este tipo de soluciones de la naturaleza hacia lo que es la parte de ingeniería. En este caso, lo más importante es tener en cuenta que nosotros estamos aprendiendo de la naturaleza, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, para modelos de construcción, para modelos de eficiencia energética, para modelos de integración de funciones y para aprender y comunicarse en la naturaleza, ¿cierto? Al ver un poquito, digamos, de este desarrollo, vemos que la evolución ha mostrado cómo la naturaleza desarrolla una cantidad, en este caso cubo, una cantidad infinita de estrategias para la optimización con el fin de adaptar a un entorno, ¿cierto? O con el fin de poder aplicarlas al mundo de la ingeniería al final después de su memetización. En este caso, por ejemplo, esto nos permite a nosotros, a través del Dynamic ThingWave, en este ejemplo que está por aquí, entender el movimiento combinado de lo que es el movimiento ondulado de diferentes aletas, ¿cierto? Si lo vemos por el lado de las mantarrayas, hay un principio que se conjuga aquí y aquí, que es algo que se llama el efecto Finray, que más adelante vamos a ver para qué nos funciona este tipo de efectos. Para poder empezar a trabajar con esta parte de innovación inspirada en la naturaleza, por supuesto que es importante tener en cuenta un ciclo para este tipo de proyectos, ¿cierto? Este tipo de proyectos nos permiten a nosotros, ¿qué es? Identificar un método, ¿cierto? Ese método pues va a tener una función específica, hay que identificarla. Luego tenemos que definir el contexto del método y de su aplicación. Luego llevamos a una fase de biologizar el reto, es decir, poder entender desde la parte biológica cuál es el reto, cuál es la solución. Al descubrir este reto, con esta, digamos, parte de biología, encontramos cuál es el modelo natural. Una vez se abstrae el modelo natural, se crean las estrategias, se emulan las estrategias, se evalúa la sostenibilidad de las mismas y el ciclo vuelve a empezar desde nuevo para otros fenómenos que tenemos que trabajar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de identificar la función, en este caso vamos a tomar, por ejemplo, lo que sería un colibrí, ¿cierto? En este caso, entonces, vemos cómo está la estructura, identificamos la función para ese análisis, entonces vemos la parte aerodinámica y la parte de velocidad, ¿cierto? También nuevamente la parte de estabilidad, en este caso de este tipo de ave que estamos analizando.
Definimos el contexto, ¿cierto? En este caso, la parte de lo que sería el transporte. Biologizamos el reto, entonces, ¿cuál es el contexto en el que se encuentra? El aire, cuál es la eficiencia del movimiento del vuelo. ¿Cómo descubrimos entonces en este caso el modelo natural? Como les decía, en este caso vemos las aves como un ejemplo de aplicación de cómo lo hacen a través del desarrollo, volar, digamos, en este caso sin turbulencia alguna, ¿cierto? Que es algo que nosotros aplicamos. Hacemos una abstracción completa de la estrategia, entonces entendemos primero la composición mecánica, ¿cierto? En este caso hay una estructura muy ligera, hay una torsión activa durante el golpe de ala ascendente, entonces cómo hacemos la ubicación de este tipo, digamos, de alas, cómo es la construcción del pico, cómo existe, digamos, una composición aerodinámica para poder generar este tipo de desplazamientos. Luego hacemos un análisis físico en donde analizamos muy bien la cinemática de los movimientos. Por supuesto que entonces vemos cuál es el consumo, digamos, de energía, entonces analizamos también el espectro. Y aquí hablo algo muy puntual y es analizar el espectro, no quiere decir experimentar, valga la redundancia. Emulamos las tres estrategias, entonces vemos cómo serían, digamos, este tipo de formas y finalmente se evalúa la sostenibilidad para poder, digamos, hacer una manutención a lo largo del tiempo. Entonces, si vemos este tipo, por ejemplo, de vuelo y este tipo de construcción aerodinámica en los cuerpos, generalmente pues vemos un manejo de lo que son las alas y de cómo funcionan este movimiento de alas aplicado mucho hacia lo que es la parte de aviones, construcción, digamos, de lo que es modelos para poder ascender, planear y descender. Y vemos también cómo es efectiva la construcción que tienen estos dispositivos haciendo un diseño para poder volver, en este caso, a la cinemática y analizar cómo podemos transformar nuestros medios de transporte en sistemas que permitan, a través de su construcción física, reducir mucho también el consumo energético. En este caso, básicamente que cada uno de los fenómenos nos arroja a nosotros diferentes resultados, ¿sí? Y eso lo hemos podido notar en el Bionic Learning de la naturaleza. Ese aprendizaje que nos entrega la naturaleza nos permite tomar diferentes estrategias. En este caso, si analizamos, por ejemplo, lo que es la parte de adaptabilidad y flexibilidad, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo tenemos en este caso un camaleón que nos permite a nosotros generar un sistema de sujeción que en este caso se adapte a la forma y que pueda ser flexible para agarrar cualquier objeto, por ejemplo, no mayor a 1 kilo. ¿Cómo existen, digamos, estrategias de emulación que podemos llevar en la parte de comunicación? Entonces, un pilar muy grande de Industria 4.0 es una comunicación conectada todo el tiempo. ¿Cómo se hace a través de este tipo de dispositivos y cómo se mantiene a lo largo del tiempo? Un pilar de aprendizaje, en este caso ese pilar de aprendizaje nos permite a nosotros generar algoritmos de inteligencia artificial para aprender, por ejemplo, en este caso, movimientos, ciclos o secuencias, ¿cierto? Como lo hace, por ejemplo, una mano para resolver un problema. Un pilar de conexión, entonces ya vimos la parte de comunicación, en este caso, cómo las redes ahora nos permiten a nosotros generar una infraestructura de conexión sin que estemos nosotros desde un punto de vista cableado. Ahí sí, así hablamos también de la parte de miniaturización, es decir, todas las estrategias que ahora nosotros tenemos hoy en día de nuestros dispositivos, cómo se reducen para poder generar elementos un poquito más complejos con menor consumo. La parte de eficiencia energética, por supuesto, entonces el almacenaje, cómo transmitimos esta energía según los movimientos específicos que tiene que hacer, por ejemplo, un animal, entonces cómo la dosifica cada parte del cuerpo. La interacción hombre-máquina, ¿cierto? Aquí hablamos de nuevo de la parte de lo que es Industria 4.0 en este ejemplo, conectividad, la parte de autoorganización y autodiagnóstico, es decir, una toma de decisiones, por ejemplo, en un ciclo productivo, y la autoorganización, es decir, poder también hacer sistemas que permitan una autogestión dentro del ciclo productivo. Esto genera, digamos, un impacto, ¿cierto? En donde vamos analizando cómo desde la naturaleza yo llevo estas aplicaciones hacia la industria, ¿cierto? Y lo primero es que entonces vamos a tener una escala en la cual nosotros hacemos una optimización y llevamos a, digamos, a una evolución constante, que es lo que sería la parte de innovación en este eje, y por supuesto, cómo aquí avanzamos desde lo que es la parte del modelo natural, lo llevamos a un principio específico, cómo se adapta de forma biónica y finalmente cómo genero yo esa aplicación de tipo industrial. Si lo vemos, por ejemplo, desde un músculo humano, entonces, cómo yo emulo un músculo humano, el principio básico, cómo lo llevo, por ejemplo, hacia lo que es la parte de músculos neumáticos, cómo se puede hacer una adaptación biónica de un sistema de este tipo, y finalmente, qué tipo de aplicación industrial yo podría generar con esta
digamos, escala. Por ejemplo, algo que hablábamos, la aleta, ¿cierto? La aleta genera un principio, una aleta que se llama fin rey en la parte, digamos, simulada. Y ese fin rey me permite a mí, por ejemplo, agarrar diferentes objetos que tengan una forma que no sea uniforme, valga la redundancia, en donde no es un cubo, pero también hay formas muy sensibles, es decir, cómo yo puedo agarrar desde lo que es una hoja de papel sin dañarla, o agarrar un huevo que, digamos, es tan frágil, o agarrar, por ejemplo, una pelota de tenis que, por el contrario, ofrece, digamos, una mayor resistencia. Asimismo, entonces, como nosotros vemos este tipo de modelos naturales, por ejemplo, la trompa del elefante, qué es lo que la caracteriza, cómo se puede adaptar y finalmente cómo yo la puedo llevar a sistemas que no solamente sean a través de lo que es un sistema técnico, sino también, por ejemplo, la empleabilidad de nuevos materiales, materiales que me permitan a mí eh, tocar cualquier, por ejemplo, alimento o bebida sin que yo genere, por ejemplo, un rastro. Si usted en estos momentos, por ejemplo, llegara con su mano y tocara una ventana, ¿cierto? Dejaría una huella, ¿cierto? Eso es un residuo que deja su piel. En este caso, este tipo de materiales nos permiten a nosotros generar, obviamente, un material sin rastro que nos permita a nosotros hacer la manipulación frente a lo que son diferentes riesgos biológicos y que nos permita a nosotros, en este caso, pues tomar con la normativa necesaria las precauciones y poder generar materiales que estén en contacto con esos alimentos en tiempo real sin que vaya a generar también, como les decía, un impacto biológico. Entonces, este, digamos, principio de impacto biomecatrónico nos permite establecer ese ciclo de vida a los diferentes inventos que hemos pues llevado a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablamos de este tipo de inventos, pues como les decía, entonces nos hemos basado mucho en lo que sería, por ejemplo, conocer estos dispositivos que tienen aletas, ¿cierto? O estos seres que tienen aletas y llevarlos a dispositivos, en este caso, como lo son estas pinzas adaptativas, que hoy en día son gran parte, digamos, de lo que es manejo de múltiples objetos, porque lo que se quiere en la producción es poder manejar gran cantidad de objetos simplemente en una sola línea de producción. O vemos, por ejemplo, todo lo que es el desplazamiento tanto acuático como aéreo, que ya nos permite controlar no solamente una de estas aletas, sino nos permite poner múltiples de estos dispositivos para manejar estas pinzas que están aquí, que ya me permiten una mayor sujeción, me permiten a mí liberar presión en todo el objeto, es decir, en múltiples puntos para evitar el daño, ¿cierto? Y empezar a hablar también, por ejemplo, de lo que es asistentes para la manipulación que permitan el trabajo colaborativo. Entonces aquí vemos este asistente, o en este caso lo vemos un poquito más descubierto para esas industrias en donde no se requieren los 11 grados de libertad, pero sí se requiere un movimiento un poquito más complejo que tenga también la versatilidad de este tipo de pinzas adaptativas para que no sea simplemente tomar y hacer un pick and place, sino que yo me pueda adaptar específicamente a estos objetos. Después, entonces, entendiendo mucho lo que es la parte de función de prótesis y órtesis en este tipo de líneas, o lo que es, por ejemplo, la parte del manejo de tecnologías nuevas, por ejemplo, para los displays. Sujetar un display con vacío es algo que básicamente es muy dañino porque básicamente se rompen muchos displays. En este caso, como el gecko, tiene unos puntos de presión pequeños, pero en gran cantidad, que permiten sujetarse, entonces, en una esfera de 300, en una circunferencia de 360 grados, a cualquier grado, y esto me va a generar a mí también un material que me permita tener esos mismos puntos de presión aplicados a todo el display, tomándolo y con un principio, digamos, desde, en este caso ya no es hacia la sujeción, sino hacia lo que es soltar el objeto, yo pueda dejar ese display en el punto indicado según el movimiento y que no vaya a tener, digamos, ninguna ruptura. Asimismo, entonces ya vemos otro tipo de dispositivos que también nos permiten a nosotros tener múltiples acciones, como nosotros, por ejemplo, podemos ya adaptarnos con nuestros dedos, pero nosotros podemos agarrar un objeto de múltiples maneras, ¿sí? Entonces, si yo quiero agarrar, por ejemplo, una pelota, pues yo puedo tomar los tres dedos y distribuirlos de forma, valga la redundancia, uniforme en la pelota, por ejemplo, que esté agarrando, ¿cierto? Pero si yo en este caso necesito agarrar una hoja, entonces yo ya no voy a hacer un movimiento básicamente en tres ejes para agarrarla, sino solamente en dos. Entonces, como uno yo dos dedos y dejo uno aparte para poder agarrar una hoja, ¿cierto? O cómo específicamente yo puedo modificar la estructura, en este caso de mi mano, como les decía, para esa parte de sujeción. Entonces, si ya nos vamos, por ejemplo, a lo que son estrategias de comunicación, por ejemplo, objetos voladores, cómo se comunican sin que se
estrellen este tipo de objetos, cómo pueden estar, digamos, interconectados ya en la Tierra, pero también en el aire para hacer ya no solamente un control, como les decía también antes, en dos ejes, sino en tres ejes, en un espacio atmosférico, cómo pueden, digamos, hacer para comunicarse, para no estrellarse de forma autónoma, ¿cierto? Cómo después de combinar este tipo de filosofías con aparatos mucho más, digamos, diseñados, por ejemplo, como drones, a poder empezar a hacer aparatos, como en este caso el Free Motion Handling, que me permitan ubicarse en el espacio, pero poder llevar o traer cosas, es decir, como por ejemplo lo que se tiene planteado para los drones de entrega de mensajería, que en muchos lugares está siendo probado y, digamos, en fábricas se utilizan en muchos casos algunos para dosificar materiales. Cómo entonces no solamente lo llevamos directamente hacia lo que es estar en una sola solución, sino poder permitir hacer una mejora continua de esas soluciones y generar ya un robot mucho más eficiente que, por ejemplo, si yo lo combino con este tipo de pinzas, yo podría generar básicamente mayor grado de libertad y tener, por decirlo así, un tentáculo de un pulpo, que por eso, digamos, sería mayor libertad de sujeción. Cómo, por ejemplo, estamos aprendiendo nosotros, no solamente ya en los dispositivos, sino cómo llegan estos dispositivos hacia la parte educativa, es decir, esto que ofrece hacia la parte educativa para esa experimentación, pero también que ofrece, por ejemplo, hacia la parte industrial. En este caso, trabajamos también con la emisión de se llama Bionic Workplace, que es un puesto de trabajo que a nosotros nos permite generar inteligencia artificial para el aprendizaje de movimientos con el fin de poder simplificar las tareas de producción y desplazamiento a un ser humano, ¿sí? También contamos, por ejemplo, con el tema de desarrollo de una mano que tenga ya más sensibilidad. En este caso, esa sensibilidad nos permite a nosotros generar control de movimiento, control de presión, control de desplazamiento, para poder, por ejemplo, emular una mano en tiempo real. Esa es, digamos, alguna de las muestras, los proyectos que nosotros estuvimos hablando. Los pueden encontrar en www.youtube.com/festohq o Festo Bionic y ahí pueden encontrar ya todas las estrategias y la aplicación de las mismas. Entonces, eso nos permite a nosotros ya poder tener una orientación de esos modelos naturales, poder entender desde el principio técnico, como ustedes van a ver en cada video, qué es lo que se quiere desarrollar y cómo en estos momentos esos dispositivos también operan en la industria. Por ejemplo, un ensamble de bombillas, por ejemplo, una selección de productos naturales para la clasificación, cómo entonces ya nosotros generamos una mayor adaptación hacia lo que es la adaptabilidad. En este caso, trabajamos nosotros en lo que es una adaptación, eh, por ejemplo, en el análisis de lo que es el músculo neumático, ¿cierto? En este caso, el músculo nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, analizar lo que es un músculo neumático, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos adaptar a través del análisis de su principio técnico? Entonces, un músculo cuando se le inyecta sangre genera, digamos, cierta fuerza, se contrae. ¿Cómo hacemos en la parte, digamos, en la parte neumática? Pues inyectamos aire, esto se contrae y genera, digamos, un desplazamiento hacia lo que es presión y fuerza. Una prensa funciona bastante bien y cómo después lo podemos implementar en diferentes aplicaciones industriales. No solamente, por ejemplo, en este caso para emular a un ser humano, sino cómo esa adaptación la podemos llevar a lo que sería, por ejemplo, el movimiento de un vehículo, ¿cierto? O si analizamos, por ejemplo, en este caso, cómo puede hacer simuladores para vuelo, en muchos casos en donde a veces tenemos que empezar a tener procesos educativos mucho más reales, pero que nos permitan preservar los componentes. Por ejemplo, no vamos a llegar a entrenarnos directamente en un helicóptero, sino a través de la parte de simulación, que tenga una escala muy real y que luego sí me permite experimentar en un elemento real, ¿cierto? Y así sucesivamente muchos elementos o muchos temas que van surgiendo a través de lo que es esta emulación. En este caso, pues analizamos muchos aspectos, pero alguien, digamos, por ejemplo, nos permitió acceder, por ejemplo, a lo que es la parte robótica colaborativa, pero en este caso robótica que fuese con neumática, no con la parte eléctrica 100%. Entonces, con la parte de neumática colaborativa, nosotros lo que hacemos en este caso es obtener un dispositivo, ¿cierto? Que se llama Bionic Cobot, también lo pueden ver, que es un brazo robótico, pero que no opera de forma eléctrica con servomotores, sino lo hace de forma neumática. ¿Para qué? Esto nos va a permitir a nosotros tener sensores de presión para poder analizar cuál es el movimiento, dar, por ejemplo, en seguridad a un operario en la parte de robótica colaborativa. Nos va a permitir, por ejemplo, este tipo de aletas oscilantes que van a generar también
la capacidad de aprendizaje de movimientos y van a permitir que el brazo esté grabando sus sesiones y que no, digamos, se vaya a mover, es decir, la rigidez que debe tener. Diferentes ejes que me permitan, digamos, el paso de energía para los mismos y básicamente ya otro tipo de componentes 100% neumáticos, teniendo en cuenta también algo muy importante y es la comunicación que se debe tener para cada uno de los ejes de forma conectada y en línea. Básicamente, eso nos permite a nosotros entender que la naturaleza también nos permite adaptarnos hacia la ingeniería. Por ejemplo, aquí una ley de ingeniería es cuanto menos peso hay para moverse, menos energía se consume. ¿Cómo vemos esto reflejado en diferentes sistemas, por ejemplo, de naturaleza como aves, ¿cierto? Que vuelan grandes distancias y el esqueleto que ellas tienen es muy ligero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar esa construcción ligera, en este caso, no solamente para ahorrar energía, sino recursos, a diferentes diseños, por ejemplo, de aviones que nos permitan tener un mayor desarrollo de ingeniería hacia lo que es la parte física, pero también con las mismas prestaciones que se deben tener para la capacidad, digamos, de este tipo de aviones? Como por ejemplo lo vemos desde el punto de vista de eficiencia energética, en donde también hay que trabajar con un mínimo consumo de energía en diferentes ambientes. En este caso, por ejemplo, los pingüinos nos permiten a nosotros eh, observar cómo un aislamiento natural que ellos tienen permiten, digamos, a través no solamente de su forma y de su piel, el permitir soportar las temperaturas bajas, por ejemplo, de la Antártida. Entonces, si nosotros vemos este tema, hay muchos componentes que nos permiten a nosotros aislarlos, ¿cierto? A través de manejar un material diferente para que estos componentes internos puedan funcionar de forma efectiva, no tengan, digamos, un daño y puedan consumir menor energía a la hora de hacer estos desplazamientos, porque ahí estamos aislando, digamos, toda la parte mecánica en este caso. Al hablar, por ejemplo, entonces, en este caso de lo que es la parte de comunicación, por supuesto que la naturaleza debe estar comunicada. Uno de esos ejemplos generalmente son las hormigas con su gran capacidad y red química que manejan y cómo nosotros, en este caso, a través del análisis de esa capacidad, nos permite a nosotros la posibilidad de entender cómo funcionarían de mejor forma las redes de comunicación para intercambiar esa información. En este caso, cómo sería, por ejemplo, el tema de batería para conseguir energía, que sería el elemento de este tipo de hormigas que es, digamos, un fenómeno que vemos comúnmente hacia las colonias, por decirlo así, de hormigas. Entonces, bajo este punto de vista, aquí nosotros nos debemos dar el lujo de inspirarnos a través, digamos, de un grupo innumerable de soluciones inteligentes que tiene la naturaleza, ¿cierto? Y empezar, digamos, a trabajar con preguntas específicas y buscando modelos que sean únicos, modelos que sean correctos. Es decir, tenemos que entender cuáles son esos modelos específicos que están en la naturaleza que tenemos que analizar, ¿sí? ¿Cómo los podemos analizar y llevar en este caso hacia lo que es la parte, digamos, de ingeniería, ¿cierto? Hacia lo que es ese análisis de materiales, ver cómo este elemento o cómo estos, digamos, principios nos permiten a nosotros generar productos más eficientes que día a día nosotros generalmente no podemos percibir en muchos casos, y si los percibimos, pues mejor aún, porque sabemos que también han sido creadas a través de este tipo de estrategias que nos inspiran a nosotros desde lo que es la naturaleza. Generalmente, siempre es importante analizar el vínculo, ¿sí? Saber cuál es ese vínculo que genera lo que es la biología y la tecnología, ¿sí? Es decir, esas preguntas surgen a través del análisis específico de un modelo en donde nos permita establecer qué es lo que hace especial la característica del animal que yo voy a analizar, ¿sí? Cómo efectivamente vemos que la naturaleza funciona de forma tan efectiva que nos lleva también a nosotros a repensar ese mundo a través de este tipo de preguntas. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la permeabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, qué sucede con los diferentes objetos, cuál es, digamos, ese instinto y por qué se generan los instintos que tienen los animales para entender un poquito más estos espectros y poder aumentar el desarrollo de la creatividad para resolver diferentes problemas. ¿Por qué? Porque esto debe ser una herramienta que permita ver cómo esta adaptación, ¿cierto? Por ejemplo, estructuras como lo hacen las telarañas, también manejan una gran resistencia, no solamente por su material, y cómo se ven aplicadas a los diferentes modelos arquitectónicos, ¿sí? Que generen, digamos, lo mismo. Como, por ejemplo, vemos estructuras de organización en la naturaleza que me permiten, por ejemplo, a mí organizar de mejor manera ciertos espectros o ciertos elementos, por ejemplo, para la toma de luz solar, como lo hacemos desde aquí,
y lo vemos enfocado ya en un parque, digamos, por ejemplo, energías renovables. Entonces, esos son los análisis que debemos nosotros llegar a trabajar o a realizar. Esos análisis me generan a mí diferentes tipos de desarrollo, ¿sí? Un desarrollo, por ejemplo, morfológico, está basado en la forma, entonces yo cómo voy a hacer, digamos, para analizar este tipo de estructuras y su resistencia, cómo lo voy a llevar a esa mimetización de otros objetos en la construcción, por ejemplo, o en este caso hacia lo que es la moda, ¿sí? Un diseño repensado, pero pues es algo, digamos, que llamamos más que moda de tipo, no sé, de entretenimiento a moda funcional. Entonces, ¿cómo vemos el análisis de este objeto, perdón, de esa característica para generar un objeto similar que me permita a mí tener prestaciones muy parecidas a través del vínculo que estoy generando entre ambos sistemas? No solamente morfológico, sino en este caso fisiológico, ¿sí? No, ¿a qué vamos a hablar aquí? En la parte morfológica es la forma, ¿sí? Cómo la forma nos permite hacerlo. En la parte fisiológica es como el proceso, como el fenómeno nos permite generarlo a nosotros. Entonces, cómo trabajamos con diferentes materiales que repelan, por ejemplo, en agua. Esto lo vemos en la parte de permeabilidad en las hojas. Entonces, ya no solamente estamos trabajando hacia la forma, sino hacia el objeto. Aquí no tendremos que tener un material que sea como las hojas, sino el material simplemente lo podemos moldear a nuestra manera, pero a través del proceso obtenemos la característica específica o el vínculo del cual estamos hablando. Y también, pues algo muy importante es el tema de lo que son ya los sistemas. Entonces, en este caso, ya no es solamente la forma, no solamente el proceso individual, ahora cómo se ponen esos sistemas. Entonces, comúnmente, diferentes análisis que son a nosotros generar, por ejemplo, armaduras, ¿cierto? ¿Para qué? Para la protección, para todo lo que es, por ejemplo, la parte, digamos, de la milicia, para el camuflaje, por ejemplo, o en este caso, sistemas que también nos permitan hacer una mejor eh, estrategia ergonómica, por ejemplo, en algunos casos, ¿sí? Ese es un poquito, digamos, del análisis. Y antes de entrar a las estrategias, voy a chequear por aquí para ver si ustedes de pronto nos han dejado alguna pregunta para poder también ahí responder de forma adecuada, ¿sí? En este caso, pues acá estoy viendo, no tenemos alguna pregunta, entonces, pues al final estaremos también haciendo este mismo recorrido. Si tienen preguntas, ya saben, en la parte derecha la herramienta les permite a ustedes generar estas preguntas para ser resueltas al final, por supuesto. Cuando hablamos de este tipo, digamos, de análisis y desarrollo, es importante tener en cuenta que existen diferentes estrategias, ¿cierto? Hay diferentes estrategias que son la top-down, ¿cierto? De arriba hacia abajo, o la bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Cuando nosotros hablamos de la estrategia de tipo top-down, vamos específicamente a las características, es decir, de cómo yo, una característica específica a través de la biomímesis, voy a generar un análisis para un proceso único que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo necesito hacer la manipulación de ciertos objetos que tengan varios múltiples puntos de presión para que no se vaya a quebrar y lo puedan manipular, lo puedan volver con el fin de que el objeto no se dañe. Entonces, yo estoy analizando una característica específica o cómo voy a hacer, digamos, el movimiento específico de cierta materia. O en este caso, digamos, una estrategia bottom-up, ¿cierto? Cuando yo en la top-down necesitaba un resultado específico. En este caso, en la parte bottom-up, yo voy a tener todo el análisis, ¿cierto? De un determinado proceso, pero con múltiples resultados esperados. Es decir, entonces de abajo hacia arriba yo puedo obtener, vamos a analizar, por ejemplo, el pez, pero entonces no solamente es el movimiento de la aleta, sino también es, por ejemplo, su respiración, y vamos a obtener ya, por ejemplo, múltiples resultados dentro de esa investigación a través de esa misma biomímesis. Entonces, cuando yo hago este tipo, digamos, de implementación de estrategias, pues depende, digamos, de lo que yo esté necesitando, resolver un problema en específico en este caso, o tomar un análisis específico de una característica y encontrar múltiples resultados o múltiples soluciones. Esas soluciones, por ejemplo, las vamos a ver observadas aquí. Yo les comentaba específicamente este tipo de pinzas. Sucede que en este caso nosotros podemos trabajar con estas superficies lisas con un consumo básicamente mínimo de energía. ¿Por qué? Porque el sistema tiene dos actuadores, uno interno y uno que se ve en la parte exterior. ¿Qué es importante? Nosotros vemos que hay, en este caso, unas fuerzas de atracción intermolecular, ¿cierto?
que pues a través de un estudio, ¿cierto?, del autor, se llaman las fuerzas Van der Waals. Estas, o en alemán es Van der Waals. Estas fuerzas lo que me permiten a mí es ver cómo el material que tiene, digamos, la piel, tiene diferentes estructuras muy pequeñas que generan unos puntos de succión aquí, que solamente se pueden ver en este caso, como ven acá, por microscopio, para generar, digamos, la sujeción a la superficie. Asimismo, este material que está aquí, ¿cierto? De esta forma, en B, nos permite a nosotros tener la misma consistencia, por decirlo así, intermolecular, adaptarnos a la superficie lisa, esto queda, digamos, pegado al dispositivo, y cuando yo lo vaya a soltar, existe este actuador externo que me va a permitir, con puntos pequeños de presión también, liberar el objeto y poder hacer la, digamos que, la retracción de este objeto que está por aquí, ¿sí? Que es la pinza o el material específico. Eso básicamente lo vemos también reflejado en algo que se llaman los kits de Bionics for Education, que son kits de biónica. Ustedes pueden entrar a esta página de internet para ver que hay múltiples ejercicios. Hoy en día, por ejemplo, que tenemos a nuestros hermanos, nuestros primos, incluso nuestros hijos en casa, ver cómo podemos adaptar diferentes estrategias que hay allí para que ellos puedan entender de mejor forma lo que es la biónica y poder también tenerlos con una fase de entretención bajo esta pandemia que estamos viviendo. Y pueden entrar a esta página de internet para ver, así como ese ejemplo del Nanoforce Gripper que vimos, cómo ellos pueden empezar a hacer su misma construcción, por ejemplo, de lo que es la aleta, en este caso del pescado, del pez. En este caso, pues ellos lo que hacen es hacer una pequeña simulación, tijeras, gigante, en una hojita impresa, y ellos van a poder diseñar, por ejemplo, su aleta para que puedan conocer cómo funcionan este tipo de pinzas que están basadas en la naturaleza. Y no solamente son ese tipo de estrategias como las que vimos, ¿sí? Nosotros también vemos otras estrategias como Ask Nature. Ustedes pueden preguntar aquí, por decirlo así, pregunta de naturaleza, cuáles son, digamos, muchos de los análisis que hemos desarrollado a nivel biológico, ¿cierto? Ideas que han surgido a través de esa parte biónica, recursos que ustedes pueden utilizar también y diferentes colecciones específicas que se han generado para lo que son diferentes clústeres de estrategias, es decir, específicas, por ejemplo, para lo que son sistemas microscópicos, ya sistemas, digamos, altamente efectivos para lo que es, por ejemplo, el ahorro energético y muchos temas más que pueden llegar aquí, ¿sí? Ese es un poquito de lo que queríamos hablar desde la parte biónica y la parte de adaptabilidad. Como les digo, en este caso los invito mucho porque sé que por la conexión vía streaming, hacer la proyección de un video puede ser un poquito más compleja para que entren directamente a la página y puedan entrar a conocer los videos que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando vamos a conocer esos videos, es algo súper, súper, súper sencillo, entrar a conocer también todo este tipo, por ejemplo, de materiales, en donde ustedes pueden encontrar a través de nuestra página de internet cómo funcionan, no solamente de forma creativa para ustedes, sino ahorita que está muy fuerte la educación STEM, cómo los animales y la tecnología pueden trabajar de forma continua. Ustedes descargan diferentes aplicaciones que puedan utilizar a través de sus dispositivos móviles para también trabajarlas con realidad aumentada y entender específicamente no solamente el concepto, por decirlo así, que es lo que tenemos acá, y el contexto, sino también entender entonces cuál es la importancia, por ejemplo, de este tipo de adaptaciones biónicas. Entonces, efectivamente, entender cómo se hace el control, cómo se hace el movimiento, y algo muy importante que conquista mucho, en este caso a los niños, la parte de biónica, pues es entender finalmente cuáles son este tipo, digamos, de adaptaciones. Una vez ustedes entran, digamos, a YouTube, ustedes pueden buscarlo acá, YouTube esto HQ, y efectivamente ahí van a encontrar ese canal, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, van a encontrar ya mayores recursos en donde van a poder ustedes obtener mayor información de cómo funcionan esas estrategias que nosotros queremos llevar hacia la parte, digamos, de la naturaleza, ¿cierto? Lo que pasa es que el streaming acá es un poquito más complejo. Y ya van a poder entender el proyecto, su aplicación específica, su consecución para la construcción, ¿cierto? Aquí, en esa construcción o en ese desarrollo se han generado esas diferentes estrategias para llevar a cabo lo que nosotros queremos en la biomímesis, ¿sí?
Es un poco, digamos, como les decía, complejo por el streaming, pero ustedes lo pueden buscar en PestoH con una regla que es bastante sencillo, el comprender un poquito el concepto, comprender un poquito la instalación de esas bases que se tienen, ¿sí? Entonces, para ir ya, digamos, cerrando, que me cuenten qué preguntas vayan teniendo mientras vemos este tipo de dispositivos en, en línea. Como les decía, entonces cada uno de los sistemas les permite a ustedes analizar cuál ha sido su construcción, por qué ha sido, cómo se ha llevado a cabo, qué características emula, por ejemplo, en este caso, de tipo de tipo de proyecto bottom-up, no solamente vemos este tipo de vuelo y este tipo de regulación, sino también la parte sensórica, entonces todo lo que es la parte ultrasonido para poder hacer una medición de distancias, ¿sí? Para poder entonces entender en qué punto debe abrir sus alas para volar, ¿sí? El uso reducido, por ejemplo, de materiales, entender cuál es la funcionalidad de este tipo de materiales y cómo a través de la estructura mecánica los construimos, cómo es la navegación de estos dispositivos, por ejemplo, en este caso a través de las patas que generamos para este tipo de sistemas, que en este caso serían su timón de dirección, ¿sí? Y así vamos entendiendo un poquito más el espectro de estos dispositivos que nosotros tenemos en construcción para llevarlo ya a diferentes sistemas, como por ejemplo en este caso sistemas aeronáuticos. Y así van a encontrar, digamos, más información. Entonces, como les digo, si tienen alguna pregunta, pues es la hora de resolverlas. Por aquí vamos a ver qué preguntas hay y no sé si quieres agregar algo más. Bueno, mientras tanto, mientras se conecta el ingeniero Álvaro, entonces les cuento por acá, dice, han creado partes biónicas con magnetismo en lugar de la neumática, si no lo han hecho, ¿cuál es la razón? Nelson Olaya. Hay un proyecto que nosotros trabajamos que lo pueden encontrar como Supramotion, ustedes buscan en esto Supramotion, y ese proyecto nos permite a nosotros trabajar lo que es básicamente movimiento, pues a través de, por decirlo así, la levitación. Entonces, ustedes buscan Supramotion Presto, ¿cierto? Vamos por aquí, encuentras, digamos, bastante información sobre cómo se hace eso es un proceso de supraconducción en donde nosotros tenemos una técnica específica, donde se agrupan de diferentes maneras lo que son estos dispositivos que tienen, digamos, cierto nivel de magnetismo, cómo se tienen que reducir las diferentes temperaturas. Por aquí ven, digamos, cuál es el principio de estos supraconductores. En este caso son casi que menos 180 grados centígrados para generar mayor conducción, cómo, digamos, se genera el desplazamiento. Entonces, en algún futuro no solamente servirá mucho para lo que es la parte de servoposicionamiento, sino para la construcción de los ejes de forma más precisa y más completas, que también sirve mucho, por ejemplo, para lo que son diferentes materiales con alto riesgo químico. Acá ven cómo se genera el campo magnético, cómo están estos imanes de tipo permanente y el dispositivo que se va a desplazar, y también, digamos, lo que genera una refrigeración eléctrica para lo que es la potencia de conexión y poder atraer el objeto. Asimismo, por acá pueden ver un supramotor, en este caso. Entonces, en la parte del supramotor, nosotros entendemos cuáles son los conceptos, pero aplicados ahora en este caso a lo que es un motor con bastante refrigeración, un par de retención y lo que es, digamos, la durabilidad que ofrece este tipo de motores con una aplicación pues, que van a ver ahí específicamente. ¿Cuál es el potencial específico en este caso para la parte de automatización? ¿En dónde están esas aplicaciones? ¿Cómo hemos generado desde lo que es el concepto básico hasta lo que es, por ejemplo, ya aplicaciones específicas? En este caso, 4 aplicaciones, lo que es el transporte, como les decía, en diferentes ejes, lo que es transferir objetos, que como les digo, sirve mucho para la industria química, lo que es la parte de la separación espacial y lo que es la parte, digamos,
las mezclas que también se tienen en este tipo de industrias químicas que requieren que no haya un contacto específico con los químicos, valga la redundancia. Entonces pueden encontrarlo aquí, como les decía, en festo.com, no directamente festo.com.co, sino en festo.com. Está en español también toda la información. Innovación y tecnología. Aquí en Bionic Learning Network encuentran todo lo que hablamos del departamento de biónica y aquí para Nelson pues encuentra todo lo que es la parte de supraconducción en este caso y ya van a encontrar otro tipo de proyectos también aliados. ¿Listo? Eso es un poquito como para resolver la primera pregunta. Por aquí vamos a seguir viendo qué más preguntas hay. Nos escribe Yorley Steven Caviedes Tobar, ¿qué tipo de análisis se hace para saber cuál es el material adecuado para la creación de estos proyectos? Hay múltiples análisis, ¿sí? Porque primero, como les decía, hay que generar los vínculos, ¿sí? Al generar los vínculos nos vamos a dar cuenta de que las estrategias que se deben generar, pues nos van a brindar a nosotros el entender mucho qué características debe tener un determinado material para poder escoger sus componentes. Entonces, en muchos casos, con el tema de experimentación 3D, utilizamos esos polímeros para que nos ayuden a entender mucho las estructuras, obviamente dependiendo de la escala, a un tamaño en el cual se pueda analizar. Y luego, pues, identificar cuál es el material específico que, por ejemplo, sea impermeable, que tenga una cantidad específica de poros por cada cantidad de metros del mismo material. Muchas características que se deben analizar allí para poder decir, escogimos este determinado material, ¿sí? Entonces, eso depende mucho de cada proyecto y cada vínculo. Entonces, básicamente hay muchas estrategias, por ejemplo, el 5 por qué. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? Y luego, ¿por qué? ¿Y por qué? Estas estrategias nos permiten llegar más a fondo a estos, digamos, análisis, por ejemplo, hacia la parte de materiales. Obviamente también un tema de simulación y, como les digo, un tema por decirlo así, me va, visualización, o por decirlo así, de análisis, no de experimentación, sino de análisis, de observación, es la cosa, para poder decir cuáles son las características para poder hacer la búsqueda de material en específico. Sebastián Soto nos pregunta, ¿cuáles compañías han implementado las tecnologías desarrolladas o por el contrario los desarrollos aún están en proceso y no se han abierto al mercado? Muchos desarrollos están abiertos al mercado, por ejemplo, las pinzas, incluso Festo es uno de los mayores usuarios. Hay muchas empresas que están, digamos, involucradas en ese Bionic Learning Network para que ustedes lo visiten, muchas empresas de muestra, algunas empresas de salud, para que miren ustedes cuáles, por ejemplo, digamos, de las soluciones que han salido acá se han implementado, pero muchas de las implementaciones que se hacen también son productos Festo que están en las industrias en donde nosotros estamos. Javier García Rojas, ¿en Colombia se está generando algún proyecto en conjunto con Festo en el campo de la aviónica? Sí, tenemos, digamos, diferentes proyectos habilitados, pero para la parte biónica sí somos un poquito más exigentes. En este caso solo tenemos un proyecto que estamos visualizando, pues del cual obviamente por ciertos temas que manejamos de confidencialidad con el cliente con el que estamos trabajando, pues no podemos dar mayores detalles, pero pues pronto también esperando a que se levante todo este tema de pandemia, pues puedan conocer ustedes lo que estamos trabajando. Luis René Martínez Castro nos pregunta, hola, buenas noches, todo ha sido basado en los movimientos tanto del hombre como de los animales para desarrollar, por ejemplo, el brazo neumático. Básicamente sí, efectivamente hay muchos movimientos, generalmente lo que se buscan es entender este tipo de movimientos desde el punto de vista de automatización, que es lo que nos genera a nosotros mayor impacto, pero también, digamos, hay unos temas químicos que nos generan mayor desarrollo de materiales que los vemos aplicados en muchos productos que Festo comercializa para las máquinas, para su resistencia, para cumplir con su normativa. Entonces, depende mucho de la aplicación. Eric Leonardo Santo Bello nos pregunta, ¿en sus creaciones usan aerogel y en dónde? Diferentes creaciones utilizan varios componentes específicos. Habría que analizar cuáles de pronto de tarea, pues tenemos como que ver cuáles son los específicos para que Jefferson pueda ver entonces en dónde estamos utilizándolo para los productos en caso, en algunos. ¿Listo? Jefferson Montealegre, bueno, Jefferson Montealegre nos pregunta, hola, ¿en Colombia se está trabajando en la implementación para el campo para buscar ayuda a los agricultores, comunidades indígenas? Bueno, esto es otro tema, digamos, puntual, y se busca, digamos, mucho la transformación. Este es un punto en donde la ingeniería trabaja constantemente y es la transformación. Obviamente aquí hay un tema y es el punto cultural para poder entender a la automatización como un aliado y no como un factor, por decirlo así, negativo. Entonces,
Pues bajo ese punto de vista siempre estamos articulándonos, siempre queremos desarrollar algunos temas, obviamente con muchos proyectos de investigación que se llevan a cabo, pues pretendemos brindar mayor solución a este tipo, digamos, de problemáticas que estamos viviendo, que generalmente, como les digo, es la cultura y la adaptación a este tipo de soluciones que pues pretenden es bajar el riesgo, en este caso para quienes están en la agricultura y que puedan tener mayor calidad de vida utilizando la tecnología ampliada, pero sin que lleguemos a caer en la barrera de decir que automatizar es bastante costoso, por el contrario. Cristian Barajas tiene laboratorios aquí en Bogotá para que cualquier estudiante pueda tener o tener un acercamiento más directo después de la contingencia por COVID. En este caso, generalmente las instituciones universitarias manejan sus laboratorios. Por supuesto que estamos ahí con nuestros aliados abriendo las mejores estrategias para que puedan utilizar estas dos herramientas de lo que generalmente se hablaba desde el Ministerio de Educación, porque para nosotros es fundamental el poder alinearnos también como proveedores a nuestros clientes, pero más que como proveedores, como aliados estratégicos en donde ellos digan, mire, específicamente si tenemos un core de lo que es alternancia, cómo generamos modelos específicos de virtualización para que podamos hacer un trabajo virtual bien completo y cómo generamos también unas medidas desde nuestra experticia para una aplicación rápida de prácticas con el fin de que podamos utilizar de mejor forma estos espacios que tienen las universidades para que podamos generar la alternancia de forma correcta, es decir, que sea congruente lo que nosotros trabajamos desde la parte virtual, que podamos generar un modelo práctico mucho más eficiente es lo que es la parte práctica, pero que estén conectados. Lo que yo haga en mi casa lo pueda llegar a implementar, esta experimentación me genera una retroalimentación y finalmente pueda cumplir con esos proyectos. Asimismo, pues cómo blindamos con las instituciones soluciones para que ustedes puedan acceder a todo lo que es licenciamiento, todo lo que es, por ejemplo, desarrollo de modelos específicos en la parte de simulación, es decir, si es un laboratorio que es una solución, por ejemplo, llave en mano a la medida, pues cómo la llevamos a la virtualidad para que ustedes puedan utilizarla en el mundo virtual, por decirlo así. Por ejemplo, no se ha investigado sobre propiedades como el grafeno u otros elementos similares a este. Bueno, Sebastián, digamos que hay muchos temas puntuales o propiedades específicas que en estos momentos, como les digo, pues también nos queda de tarea, ya nos quedó una tarea con el compañero anterior, acá también como para que podamos enviar la información un poquito más concreta, pues porque son casos también en este caso muy específicos, ¿sí? En este caso, pues lo que tú nos comentas acerca del grafeno, lo que hacemos nosotros es buscar generalmente en materiales específicos, como lo veías, por ejemplo, en la parte del murciélago, del Bionic Flying Fox, tener, digamos, un material que sea muy similar a este tipo, eh, pues que básicamente es como por decirlo así, con un patrón hexagonal que tiene, digamos, una organización específica. Entonces, en muchos casos, yo lo que hago es consultar bien la información para no decirte cosas erróneas en este caso, pero sí poder, digamos, enviarte. Entonces, también nos queda tarea con Álvaro enviar la información. Oscar Alexander Leitón de la Cruz, ¿con qué programas y cómo los puede adquirir para realizar emulaciones de nuevos proyectos? Hay múltiples programas que Festo trabaja, desde lo que es, por ejemplo, la simulación neumática, hidráulica, electrotecnia con FluidSim. Hay otros donde trabajamos el tema de programación como Codesis, pero que es abierto y no requiere, por ejemplo, una licencia. Hay múltiples temas ya de simulación específicas, como lo es Cyros, en donde Cyros nos permite a nosotros generar lo que es la parte de ambientes virtuales basados en la realidad, es decir, máquinas para que ustedes puedan programar, por ejemplo, la parte de robot puedan hacer ciclos productivos. Por ejemplo, hay lo que es la parte de simulación para el control de procesos, la parte de muchas herramientas que se pueden encontrar en la página de Festo Didáctica. También nos pregunta por aquí Luis David Marciales Gutiérrez. Para la construcción de algunos de estos proyectos en Colombia, ¿hay algún tipo de regulación normativa? Es decir, así que entidades las manejan, por ejemplo, el INVIMA o el Ministerio de Tecnologías. Hay muchas regulaciones, pero eso va dependiendo de cada proyecto, ¿sí? Porque en esas regulaciones nosotros escogemos los componentes adecuados. Por ejemplo, para el tema de los respiradores, los productos deben ser aptos para la manipulación de oxígeno, entonces deben ser de una línea específica que Festo maneja, que se llama LifeTech, y esa línea específica debe cumplir con la normativa, por ejemplo, del INVIMA, pero también con normativas internacionales que están alineadas a lo que el INVIMA propone.
Entonces, eso depende mucho de cada uno de los proyectos y pues depende también de la investigación que se genere para poder saber cuál es el registro. Generalmente nosotros como Festo facilitamos todo el tema de lo que es información, nos encanta, digamos, trabajar de la mano de nuestros clientes, pero finalmente quien investiga para nosotros es quien debe llevarse este registro o este tema de patentes. Entonces nosotros lo que hacemos es apoyar mucho el proceso, pero pues cada uno de los investigadores depende de, pues, valga la redundancia, su proceso para poder saber qué normativa se está aplicando. Si por ejemplo es para contacto con alimentos y bebidas, pues qué normativa, digamos, en el aire o en la utilización del mismo necesita tener para poder brindar la solución específica. Daniela Carrillo nos pregunta, buenas noches, ¿qué aplicaciones a nivel de medicina e ingeniería biomédica han realizado con este tipo de tecnología? Hay muchas. Como te digo, digamos, estos modelos de inspiración para lo que es la parte de prótesis y órtesis, pues los utilizan ya empresas médicas, ¿cierto? Pero aquí se hace, digamos, una muy buena inspiración de cómo se genera desde el punto de vista de Festo. También, pues, como les comentaba en sesiones anteriores, todo lo que es una línea específica que se llama LifeTech, que maneja todo el tema de medicina, en donde pues generamos componentes específicos para lo que es, por ejemplo, diferentes aparatos hacia la odontología, diferentes aparatos hacia lo que es la parte de oftalmología, diferentes aparatos hacia lo que son los respiradores, que sean portátiles con diferentes válvulas piezocerámicas que pueden encontrar. Entonces también pueden entrar por aquí a Festo LifeTech y aquí en esta tecnología para la vida, ustedes al ingresar, él les arroja, digamos, a ustedes múltiples soluciones que nosotros hemos generado para lo que es la parte, digamos, de la parte de ciencias biológicas, que es comúnmente como nosotros llamamos el campo de salud. Esas soluciones de tipo Life Tech, pues son soluciones que nos generan a nosotros componentes para puntos específicos en donde Festo pueda trabajar. Entonces, aquí vemos en este caso, pues que aquí lo que hacemos nosotros en este punto de productividad, pues es, por ejemplo, diferentes sistemas que permitan un posicionamiento correcto y una identificación, por ejemplo, para lo que es, en este caso, clasificación, transporte y manejo de muestras, diferentes sistemas que están aplicados, en este caso, aquí, por ejemplo, vemos un laboratorio que se llama LGC Genomics de Inglaterra, en donde se ve, por ejemplo, cómo se utiliza o se genera, por ejemplo, sistemas de posicionamiento con la protección necesaria para poder hacer lo que es acá en este caso una aplicación específica que se llama OctoPure para, digamos, extracción de ADN. Entonces ellos tienen acá múltiples efectos y pueden ver ustedes qué tipo de información se utiliza y qué tipo de productos, digamos, se están utilizando para hacer estas aplicaciones, los controladores, diferentes sensores de visión, cómo esto está en cada uno de los puntos específicos para esa preparación de muestras. Entonces aquí vemos cómo se hacen este tipo de elementos que son específicos, como ven acá, en este caso es una válvula, o un terminal de válvulas más bien específico para la dosificación, está aquí. Estos, digamos, reguladores específicos, por ejemplo, para el aire. Entonces, hay múltiples productos que están, digamos, allí diseñados para este tipo de soluciones. Acá les podríamos dar más y más productos específicos. Por ejemplo, acá en este caso, muchos ejemplos. Acá dice diagnóstico in vitro, punto de atención. Entonces, acá ustedes ya ven cómo cambian los componentes, cómo se hace a través de diferentes válvulas que ya, digamos, son diseñadas para esto. Por ejemplo, acá la técnica médica, como les decía, para temas de control de respiración. Entonces, aquí manejamos también un pequeño proyecto de lo que es un respirador portátil. Entonces, esto lo que hace es trabajar con estas válvulas que son piezocerámicas, que son válvulas muy pequeñas, ¿cierto? Para poder hacerlo, o la regulación, digamos, del fluido, en este caso del oxígeno, pues porque debe ser 100% protegido el componente para que no vaya a generar un riesgo biológico. Entonces, ¿cómo se hace esta concentración? ¿Cómo se lleva directamente al paciente? Eso se ve acá en este tema de respiradores artificiales. Y pues ya múltiples puntos más, digamos, que podemos seguir viendo. Anestesia, en este caso, temas, digamos, de lo que es, por ejemplo, la parte de odontología que les comentaba yo a ustedes. Entonces, hay múltiples ejemplos que ustedes pueden llegar a verificar aquí con este tipo de soluciones médicas. ¿Listo? Por aquí seguimos viendo más preguntas. ¿Cuál es el aporte que le hacen al medio ambiente? Pregunta Joan Sebastián Palacio Hurtado. Hay muchos aportes, desde lo que es, por ejemplo, la parte de eficiencia energética, en donde al empezar a consumir menos, podemos generar un menor impacto en el ambiente. Entonces, comúnmente nuestras aplicaciones permiten eso, que nosotros modularmente podamos gestionar la energía
para poder, digamos, generar aplicaciones que generen poca huella. Asimismo, generar sistemas de control y monitorización para poder trabajar bajo la industria 4.0 con esos sistemas que permitan tener un control energético, que nos permitan llevar la energía única y exclusivamente a donde se necesita. Si hay un recurso que no necesita una máquina que está prendida 24/7, pero solo se necesita 8 horas al día, no todas las 24, pues cómo hacemos la administración clara de estos recursos. Asimismo, los edificios de Festo, todos los edificios están construidos de forma armónica con el ambiente, entonces por ejemplo, si ven nuestro edificio de Tenjo, está construido de forma, básicamente que para, ¿cómo se llama esto? Eh, Se me fue el concepto, pero está muy alineado, digamos, a lo que es la salida y entrada del sol, en donde tenemos unos paneles solares dispuestos para una toma completa de la energía solar que ocurre en el día, para almacenarla y para, digamos, llevarla a lo que diferentes aplicaciones que hay en los baños y cocinas de Festo, como lo que es, por ejemplo, los calentadores de agua y demás, que se hace con esta energía limpia, ¿sí? Entonces hay varias soluciones energéticas, por supuesto, nuestros sistemas de educación hacia lo que es la parte solar, eólica, geotérmica, solar térmica, en donde vemos allí pues que tenemos también una cultura muy importante hacia lo que son sistemas de ingeniería en educación para estas carreras y por supuesto también equipos como por ejemplo una planta que simula el proceso de potabilización de agua para que puedan digamos también generarse nuevos desarrollos y esto, digamos, está mucho enfocado hacia la parte educacional para hacer este tema. Javier Díaz nos pregunta, buenas noches, ¿han intentado formar respiradores o pulmones mecánicos? Generalmente esto es un proveedor de automatización, nosotros tenemos algunas soluciones que van dentro de estos temas, pero pues ahorita con este tema, digamos, del coronavirus y demás, hemos generado varias soluciones para que se aplique con múltiples temas o con múltiples, digamos, proyectos o grupos, digamos, semilleros que estén trabajando en estos proyectos. Incluso desde Brasil generamos también un nuevo diseño de estas válvulas, dos de acción rápida para regular el fluido o el oxígeno a 65 litros por minuto, que es comúnmente lo que requiere un respirador. O sea, hay muchas características que estamos trabajando para esos respiradores. John David Delgadillo Jiménez nos pregunta qué costos genera un proceso de construcción de dichos elementos. Depende mucho de la aplicación. Como les digo, como digamos, Festo no maneja como tal un catálogo de máquinas repetitivas, sino lo que hacemos nosotros es ir a una solución puntual o a una necesidad puntual y ofrecer una solución puntual. Entonces, en este caso, tendríamos que ver mucho de qué aplicaciones estamos trabajando para poderte decir, por ejemplo, hay un proceso de costos específicos. Generalmente, si es por servicio, Festo se complace en hacer parte de hacer esta solución y finalmente lo único es, pues el cliente generalmente adquiere solamente sus productos necesarios, ¿sí? No es tanto como Festo ofrece un acompañamiento por cobro, no, generalmente eso hace parte de nuestro servicio. Eric Leonardo Santos Bello, hacen visitas guiadas a sus instalaciones, por supuesto, Festo tiene una modalidad de visitas que lo hacemos con las universidades, ellos se inscriben directamente con nosotros, pues básicamente es simplemente un correo con la normativa vigente, ustedes saben, todo el tema de pólizas, de seguridad contractual, para que ustedes puedan ir y visitarnos, obviamente en este tema de coyuntura de coronavirus, pues en este momento todos estamos promoviendo el trabajo en casa, entonces tendría que plantearse mucho para cuando ya se haya hecho una reapertura y una normalización. ¿Listo? Pues esas han sido todas las preguntas, ingeniero Álvaro. No sé si quieras de pronto hacer una intervención final, pues para, digamos, ya cerrar en este caso nuestra charla. Hola Sebas, no, pues muchísimas gracias Sebas por el apoyo. Entonces, pues que ante esta, ante esta situación que estamos viviendo es casi imposible de pronto hacer un taller práctico donde se puedan llevar equipos por parte de Festo, que en algunas ocasiones hemos hecho. Entonces, ya las personas que muy amablemente me han ayudado a responder la encuesta en la actividad, pues se enfocan más a aspectos laborales un poco más aplicados. El objetivo de estas charlas, uno, es pues tener otra visión de lo que se trabaja fuera de Colombia, ¿sí? Y que en algún momento podríamos entrar a conocer, ¿sí? Dos, siempre lo he dicho, resaltar toda la capacidad que tiene Festo a nivel de automatización. O sea, no solo, o siempre pensamos que Festo es una empresa que trabaja solo válvulas electroneumáticas, entonces tienen un potencial muy grande, manejan muchas áreas de investigación en las cuales nos podemos apoyar
para conocer un poco más de los avances tecnológicos que rodean nuestro mundo. Y en cuanto a lo que me dicen los estudiantes, sí, claro, la idea es ir generando nuevas temáticas, tanto para egresados como para estudiantes, apoyar ese conocimiento con el cual deseamos que salgan ustedes al mundo laboral a trabajar. Y estaremos trabajando en eso. Entonces, todas tus recomendaciones serán bien recibidas y por eso es importante las evaluaciones. Las evaluaciones permiten tener en cuenta los aspectos de interés de ustedes y como programa y como escuela de ingeniería, pues trabajar hacia esos intereses y fortalecer los conocimientos que ustedes requieren. No, Sebastián, muchísimas gracias. Interesante la charla. Hay muchas cosas de antemano, pues yo tengo la posibilidad de pronto conocer muchos de los elementos que tienen en Biónica cuando hacen las ferias industriales aquí en Bogotá. Es un espacio grande para ir a conocer nueva tecnología. Festo por lo general trae toda su logística, pues muestra un poco más de lo que ellos son. Realmente hay un acercamiento más directo a lo que es Festo, la visión cambia. Y no, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algo que decir. Bueno, pues Dale gracias a la ingeniera Andrea, nuestra directora del programa, por brindarnos sus espacios académicos y a los estudiantes que participan. Realmente, pues, esto es conocimiento y nada, hay que seguir adelante, evolucionando. Ya nos dimos cuenta, pues, que con lo que estamos viviendo, la tecnología, pues, ha sido un factor determinante en la culminación de todas nuestras tareas. Sin tecnología, con los desarrollos que tendríamos al día de hoy, si no existieran, no hubiéramos hecho ni siquiera la mitad de lo que somos el día de hoy. Entonces, gracias nuevamente a Sebastián por su colaboración. No sé si alguien más tenga que decir. Sebas. Dije, yo la verdad, pues les agradezco de nuevo mucho estos espacios, porque obviamente nos permite a nosotros generar mayor contacto con ustedes, que nos conozcan desde otra perspectiva, de que sepan pues que estamos allí. Generalmente, como les digo, es un aliado estratégico más que un proveedor, es que nos vean a nosotros como un aliado que pueden, digamos, llegar a trabajar en cualquier momento con cualquier libertad. Esto es muy abierto en este tema, es muy abierto en el tema de servicio, entonces considérennos a nosotros presentes en cualquier tema que tengan pendiente. ¿Listo? En cualquier aplicación, en cualquier tema también que ustedes vean, pues con mucho gusto. Estaremos muy abiertos también, como les decimos, pues trabajando con la universidad llevamos bastante tiempo, entonces estamos seguros de que muchas de las aplicaciones, una vez se levante todo este tema de pandemia, los vamos a poder vivir ya como experiencia. Entonces, pues es como tal el tema. Les agradecemos, Inge, muchas gracias, que tengan una excelente noche, bueno, un fin de semana que ya se acerca, para que ya pronto llegue el levantamiento y que con la cultura ciudadana que tenemos muy buena, pues podamos llevar a cabo el retorno a la normalidad. Bueno, feliz noche para todos. Un momentico, qué pena, te robo Dime. 30 segundos. Muchachos, a todos los participantes que se inscribieron y que estuvieron en la charla, compartir vía mail el formulario de evaluación de la actividad. Entonces, lo que les decía anteriormente, esa actividad y esos comentarios pues, nos permiten proyectar las actividades según el interés pues, de todo el público. Entonces, agradezco muy formalmente me colaboren con esta encuesta, pues ya que se les sumó pues, para seguir trabajando el siguiente semestre para ustedes. Gracias, Sebas. Muy amables. Bueno, hasta luego, feliz noche.